Existen pruebas, lo que se conocen como en inglés como tests, para medir distintos aspectos psicológicos o mentales de la persona, tales como su inteligencia, sus actitudes, conocen como habilidades naturales, o las actitudes, que son las disposiciones de agrado y desagrado que usualmente son aprendidas hacia diferentes temas, tolerancia, intereses vocacionales y otras. En esta sección vamos a estar hablando de las pruebas que se utilizan para medir aspectos de la personalidad, tales como las emociones, las motivaciones, los pensamientos y los comportamientos consistentes, entre otros. Las pruebas de personalidad tienen usos diversos y van desde la selección de carreras, selección de personal, diagnóstico de desórdenes mentales, ayudar y precisar y tratar un determinado conflicto emocional, entre otras. Existen dos categorías básicas de las pruebas de personalidad, lo que se conocen como las pruebas objetivas y las llamadas pruebas proyectivas. El tipo de prueba que se debe usar va a depender de la situación de la persona, lo que se pretende medir y la orientación teórica del que lo administra. Así que podemos definir una prueba psicológica como una medida estándar diseñada para evaluar el comportamiento de forma objetiva. Usualmente son empleadas por psicólogos para ayudar a las personas a tomar decisiones respecto de sus vidas y a comprenderse más a sí mismas. Hablemos entonces de lo que se conocen como las pruebas proyectivas. Estas pruebas, la prueba proyectiva es una prueba en la que se le muestra a una persona un estímulo ambiguo y se le pide que lo describa o que relate una historia acerca de él. Usualmente estas pruebas se crean de un conjunto de estímulos estandarizados, o sea que van a ser los mismos para todo el mundo, en los que se presentan situaciones cuyo significado puede variar. A esto se le llama el estímulo ambiguo. Se le pide a la persona que hable sobre el estímulo. La respuesta es abierta, o sea, la persona dice lo que quiere decir o lo que le venga a la mente, pero debe ser respecto al estímulo. Se ha procurado estandarizar las respuestas, pero es bastante difícil, aunque en algunos casos puede haber consistencia. La idea en el fondo es que la prueba proyectiva le permita a la persona proyectar sus ideas, emociones y conflictos en la situación que se le presenta. Ello puede ayudar a la persona a dejar salir la información, puede ayudar al terapeuta a identificar pistas de por dónde va la situación, puede viabilizar la interacción. Un ejemplo de prueba proyectiva es la prueba de apercepción temática. Esta prueba fue desarrollada por Henry Murray y Christina Morgan y consiste de unas láminas, vamos a ver ya más adelante, algunas en colores y otras en blanco y negro, en las que se presentan personas haciendo tareas o interactuando. Se le pide a la persona que está tomando la prueba que indique quién o quiénes son los personajes y qué están haciendo. O sea, debe desarrollar una trama, debe desarrollar un cuento, una historia. La idea es que la trama ayude a entender la propia personalidad o a desenmascarar problemas de la persona. Aquí vemos una foto de un psicólogo que está administrando la prueba de percepción temática y usted puede ver una de las láminas que se utilizan y la manera en que se lleva a cabo este proceso. Así que el psicólogo lo que le pregunta es que haga una historia basada en esa lámina que la persona está viendo. Y ahora vamos a presentar algunas de las láminas que se presentan en lo que se llama la prueba de percepción temática.
para que usted tenga una idea de, del contenido de esas láminas. Y la pregunta que el psicólogo hace, ¿verdad?, como hemos indicado, es ¿qué usted ve ahí? Y basado en lo que usted ve, pues usted va a hacer una historia que tenga principio, desenlace y final. Esta es otra de las láminas de las cuales consiste el Thematica Perception Test. Otra lámina que usted puede ver. La segunda prueba proyectiva de la cual vamos a hablar es la prueba Rocha de manchas de tinta. Esta fue desarrollada por el alemán Hermann Rocha y consiste de 10 tarjetas con manchas de tinta. 5 son en colores y 5 son en blanco y negro. Se le pide a la persona que diga lo que ve en las manchas y se insta a desarrollar una conversación a partir de ello, procurando llegar a sacar a flote asuntos que son difíciles de expresar o que pudieran, de cierta manera, estar inconscientes. Aquí usted puede ver entonces algunos ejemplos de estas tarjetas que se utilizan en la administración de la prueba de manchas de tinta. Otra prueba proyectiva que es utilizada con mucha frecuencia es la prueba del dibujo de la figura humana. En esta prueba se le pide a la persona o al niño que haga un dibujo de la manera más completa posible de una persona. Y ese dibujo entonces es interpretado tomando en consideración sus características. Por ejemplo, un niño que dibuja una figura humana bien pequeña y a un lado del papel, podría ser un niño entonces que sufra de timidez, de introversión. Y eso de por sí es importante para poder ayudar al niño. O por el otro lado, todo lo opuesto. Un niño que hace un dibujo de la figura humana enorme, que se sale del papel. Esto también puede representar que este niño es un niño que quiere llamar la atención. Podría también representar que este niño no tiene ningún tipo de límite, no se puede disciplinar. Es bien difícil ponerle algún tipo de control. Así que esa es parte de lo que se hace en este análisis del dibujo de la figura humana. Por ejemplo, también uno puede considerar otros elementos, como por ejemplo un niño que dibuja, parte del dibujo de la figura humana, unas orejas demasiado grandes. Y a pesar de que al principio el asunto de las orejas grandes no necesariamente represente nada, primero tendríamos que empezar viendo si el niño en realidad tiene orejas grandes y está demasiado sobreconsciente de sus orejas grandes. Pero también puede ser, el asunto de las orejas grandes puede ser simbólico. Puede ser que este niño esté demasiado pendiente o paranoico de lo que está pasando a su alrededor, o piense que siempre que las personas hablan están hablando de él. Y al representar estas orejas en el dibujo de la figura humana grandes, es representativo de esa ansiedad que puede tener. Como indicamos al principio, hay hay otros tipos de pruebas que se conocen como las pruebas objetivas. Estas pruebas pretenden medir la presencia e intensidad de determinadas características de personalidad y se crean por grupos de preguntas estandarizadas a las que la persona responde en términos de cómo le aplican así. Las respuestas son cerradas con diferentes tipos de formato. Por ejemplo, puede contestar sí o no. La persona responde en formato sí o no, o sea, si lo que se le presenta le aplica o no. Un ejemplo de esto es, se le puede preguntar a la persona entre el placer y el deber por cuál usted opta, y la persona entonces responde sí o no.
Puedes responder también a base de una escala que puede ir del 1 al 5, en la que 1 puede significar siempre 0 o completamente de acuerdo, y 5 todo lo opuesto, o sea, nunca o completamente en desacuerdo. Ejemplo, en un baile soy de los primeros en salir a bailar, y las opciones son siempre, casi siempre, a veces, pocas veces, casi, nunca. Y ese es el tipo de alternativa que se presentan en las pruebas objetivas. Un tipo de prueba objetiva es el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota. Se utiliza fundamentalmente para diagnosticar desórdenes psicológicos. Es una de las pruebas de diagnóstico que más se utiliza. Y en el ambiente también de trabajo, ya que se utiliza para identificar al personal más adecuado. Posee 4 escalas de validez, las cuales permiten saber si la persona ha estado contestando francamente o ha contestado sin pensar o queriendo manipular. Por ejemplo, la prueba contiene ítems como nunca he dicho una mentira. Así que si usted contesta afirmativamente y te contesta como que nunca ha dicho una mentira, pues ya podemos saber que la persona no está siendo franca, que no está siendo honesta. Y de esa manera se empieza entonces a evaluar la validez de la prueba. Para terminar, es importante hablar sobre dos conceptos importantes en la medición de la personalidad, en la evaluación de la personalidad, que son los conceptos de validez y confiabilidad. Las pruebas psicológicas deben pasar por un riguroso proceso de investigación que permita sustentar que éstas tienen la capacidad de medir lo que se supone que midan. Tales investigaciones se enfocan en los aspectos de validez y confiabilidad. Se define validez como la capacidad de la prueba de medir aquello que se supone que mida. Las pruebas psicológicas deben ser probadas también en términos de su confiabilidad. La confiabilidad significa que la prueba muestre ser consistente en su medición. En otras palabras, si una prueba de inteligencia, si usted toma una prueba de inteligencia y en la prueba obtiene un IQ de 100 y a la semana usted toma esa misma prueba de inteligencia y tiene un IQ de 120, eso significa que esa prueba carece de consistencia, porque no es carece de confiabilidad, porque no es consistente en su medición. Algunas supuestas pruebas psicológicas carecen de validez y confiabilidad, por lo tanto no se debe tomar que digan, aunque sea seductivo, y muchas de las pruebas que aparecen en revistas que no son profesionales carecen de validez y confiabilidad, y lo que usted obtenga en esa prueba pues no es válido. Así que es importante que usted tome eso en consideración cuando usted toma una prueba psicológica o quiera administrar una prueba psicológica a otra persona. Un asunto interesante que ha salido a relucir, que salió a relucir recientemente, fue un proyecto o la idea de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes y en el Senado que pretendía utilizar pruebas de personalidad para seleccionar a los maestros idóneos. Y esto llevó a una discusión interesante en términos de si eso era algo correcto, si se debía hacer, qué íbamos a hacer con los maestros que no pasaran esas pruebas de personalidad. Por otro lado, las pruebas de personalidad tienen el desarrollo necesario para usted poder discernir entre los maestros adecuados y los maestros no adecuados. Y el problema sin duda es que hay maestros que no están bien mentalmente, hay maestros de disturbios psicológicos, pero asimismo y de esa misma manera
Hay personas que tienen disturbios psicológicos en diferentes profesiones. Y el asunto es cómo usted trabaja con estas personas, y el trabajo con estas personas es proveerle apoyo, proveerle servicios para que puedan trabajar con su desorden psicológico. Y tal vez esto de utilizar pruebas de personalidad para hacer un screening, para seleccionar a los mejores maestros, es muy probable que cause más problemas que los problemas que intenta resolver. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Cree usted que debemos utilizar pruebas de personalidad para seleccionar a los maestros idóneos? ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Cuáles serían las desventajas? Reflexiones sobre eso. Hasta aquí entonces la sección sobre medición de la personalidad.